través de la manipulación afectiva y llegar al área de la sexualidad. O sea, como vemos, están entrelazados de una forma que puede ser un continuo, ¿no? Y es difícil a veces romper una vez que se da una involucración afectiva, es difícil separarse, sobre todo si se trata de un abuso de parte de una autoridad. En el tema del abuso espiritual en la vida religiosa, en el que participaron, como ya les comenté, 23 países de América, incluyendo USA, el 30,3%, o sea, 429 hermanas, dijeron que el abuso espiritual era por parte de superioras. Y perdón, 25,5 y 15,7 por parte de formadoras. Es algo como fuerte, ¿no? Y esto fue hace varios años donde todavía no se veía con tanta claridad lo que era esta distinción. El 16,2 afirma haber experimentado abuso espiritual por parte de los presbíteros. Y el 39,4%, a mí esto me llamó mucho la atención, dicen que han observado situaciones de abuso espiritual hacia otra persona en lugares o instituciones de la vida religiosa. Solo el 7,3% dice que ellas han podido ejercer abuso espiritual o de conciencia hacia otras personas. O sea, ya al menos 7,3% dice, yo he podido abusar de otros. Eso ya es una gran conciencia. Bueno, usar lo sagrado y abusar del poder recibido. Esto en algunas culturas lo sabemos por dedicarse simplemente a la vida de Dios o a con Dios, las consagradas y los consagrados son exaltados en exceso y se les trata como personas privilegiadas. Y aunque no se dé en la cultura esta percepción como se da en la religiosidad popular, algunas consagradas y consagrados se perciben a sí mismos exaltando esta elección de Dios, que puede convertirse en percepciones cognitivas distorsionadas de sí mismos, que les lleve a verse o procurar que otros les vean con atributos desproporcionados. Hay algunos que exaltan, yo he sido elegido de Dios y ahora estoy en este cargo, exaltando o poniendo demasiada fuerza en ese aspecto divino, ¿no? Aquí esta imagen eh, donde está la sombra de la cruz, pues aparecen los poderes que se dividían la túnica de Cristo, ¿verdad? Y la cruz también manchada con algunas gotas de sangre, pues por las víctimas. La autoridad sagrada y la obediencia. Vamos a poner en este pedestal al sacerdote o a la religiosa. Ahí están los dos, están juntos ahí en su pedestal, ¿no? Se han dado superioras y superiores que han cultivado el culto y la veneración a su personalidad, haciendo referencia a esa elección divina, de forma que hacían coincidir su voluntad con la voluntad de Dios. Esto es el punto grave, como si tuvieran aferrada la voluntad de Dios porque ellos han sido elegidos de Dios.
Algunos de estos superiores o superioras se sienten en posesión del carisma del espíritu y se presentan como la referencia única, sin respetar las normas del derecho universal de la Iglesia. Ahí está la referencia que pueden leer. Cuando una autoridad busca más ejercer su poder sobre los otros u otras que ponerse al servicio, se inicia la lógica, obviamente, del más fuerte sobre el más débil. ¿Por qué? Pues porque es la autoridad. Y si quiere ejercer su poder y está en esa autoridad, sobre todo en ambientes de consagrados, bueno, pues es la autoridad y ya es la lógica del más fuerte sobre el más débil. El punto crucial de fragilidad se da cuando este estilo de autoridad está presente entre consagrados y consagradas y hay de por medio un voto de obediencia. Entonces, si tú no sigues lo que yo te digo, porque yo tengo en mis manos la voluntad de Dios, estás faltando a la obediencia. La combinación de las decisiones del superior o superiora, sacerdote, obispo, con la voluntad de Dios, ejerce una fuerza enorme sobre las personas que desean realizar esta voluntad. Y en caso de que haya un desacuerdo u objeción, serán interpretados como acciones contra la voluntad divina y falta de obediencia. Esto es muy, muy, muy delicado. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la comprensión de la obediencia es la escucha y el discernimiento. Entonces, pasar de que se tiene que obedecer solamente a la autoridad sin escuchar al sujeto, aquí está esta gráfica, autoridad, obediencia, a ponerse de esta manera donde habla la autoridad, pero habla también que de quien debe obedecer para crear un diálogo y un discernimiento en oración, en desprendimiento de nosotros mismos, tanto la autoridad como el quien obedece, y así llegar a la voluntad de Dios. Es diferente, es otra forma de obedecer y de discernir. Vamos a pasar al punto 2. Frente a esta realidad nos preguntamos, ¿qué sucede en quien ejerce una autoridad en nombre de Dios? ¿Existe alguna relación entre la imagen que tenemos de Dios y el abuso de poder? ¿O usamos a Dios para ejercer poder? Yo les invito a escuchar estas preguntas. Y vamos a tomar algunos minutos para reflexionar y dejar resonar en nosotros esto. ¿Cómo influye nuestra experiencia familiar educativa en la forma de relacionarnos con lo sagrado y percibir a Dios? ¿Cómo influye nuestra historia y experiencia en la formación de la imagen de Dios? ¿Cómo influye este modo de relacionarme con Dios en mis relaciones con los otros y otras? ¿Cómo influye mi relación con Dios en mi modo de gobernar o de desempeñar una responsabilidad?
De fondo, la pregunta obviamente es, ¿cuál es mi imagen de Dios? Y ese Dios, esa imagen que tengo de Dios, corresponde con el Dios que nos reveló Jesús. Mi imagen de Dios es un Dios punitivo, castigador, solo todopoderoso. Vamos a ver brevemente, solo puedo apuntar porque no, obviamente no nos da tiempo. Estos son temas que llevarían semanas, pero bueno, solo para apuntar. La experiencia religiosa está estrechamente tejida con la experiencia relacional de confianza que se establece con las figuras parentales. La psicóloga Ana María Risuto hizo un estudio con seminaristas en Argentina, precisamente en varios seminarios. Ella vive en Estados Unidos, ya es mayor, y descubrió que en la formación temprana, cuando un niño o niña es capaz de hacerse una idea de lo que la palabra Dios puede significar, recurre a una imagen representativa, sea de papá o de mamá, para darle forma. Por eso, algunos que han sufrido, algunas que han sufrido abusos de papá o de mamá, ¿verdad? Pues no pueden reconciliarse con esa imagen de Dios, porque todavía no se da esa transformación. Influencia de estas experiencias. Los niños y niñas que han encontrado adultos de quienes se han fiado, creerán que confiar en otro puede ser algo significativo e importante para ellos. La fe y la confianza en Dios está influenciada por este tipo de experiencias. Las experiencias que tenemos en nuestra niñez. Obviamente tenemos que hacer una maduración en esta imagen. La madurez religiosa incluye un progresivo distanciamiento de esa imagen de Dios en sus fuentes originarias, o sea, las imágenes parentales, la imagen de Dios que me dieron los catequistas en el colegio, etcétera. Poco a poco iría madurando para pasar del ídolo al icono bíblico. Si hay una maduración, pero hermanas, hermanos queridos, muchas veces podemos saber mucho de teología, pero la experiencia afectiva de Dios no ha madurado. Y obviamente las relaciones patológicas dejan huellas afectivas que perjudican la formación de la representación de la imagen de Dios y pueden tener serias consecuencias en la vida adulta. Se puede abusar de la relación y de la imagen de Dios. Un paso crucial en el proceso de maduración se da cuando nos separamos, es decir, cuando soy capaz de distinguir quién soy yo y quién es el otro, qué siento yo y qué siente el otro, pero o la otra. Pero tantas veces hacemos esa confusión. No hay una separación madura. Y cuando no se da una separación madura, ¿qué puede suceder en el crecimiento? Pues aparecen proyecciones en los otros. No yo estoy enojada, sino tú estás enojada. No yo tengo envidia, tú tienes envidia. Obviamente, también en Dios se pueden manifestar esas necesidades de poder. Porque yo estoy en relación con Dios, valgo más, tengo más poder, soy reconocida, reconocido.
porque soy consagrada o consagrado, me tienen que cuidar y atender. O esto me da una pertenencia y al mismo tiempo me la cobro, ¿verdad? Bueno, entonces yo me puedo identificar casi con los deseos de Dios, ¿verdad? La experiencia religiosa será afectada por este bloqueo de madurez, en cuanto que se puede usar el nombre de Dios para satisfacción de las propias necesidades proyectadas y para los propios fines. ¿Y cuántas veces se espiritualizan las razones, sea de la obediencia o sea otro tipo de razones, que en realidad son proyección de nuestros deseos o de nuestras necesidades? Por ejemplo, buscar en Dios un refugio afectivo porque yo me siento solo y proyectar en Dios mis necesidades y no dejar a Dios ser Dios. O yo tengo muy baja estima y me siento más valorado porque soy consagrado y valgo más. Usar lo sagrado y abusar del poder recibido. Por ejemplo, presentarse a sí mismo como una autoridad que representa a Dios puede ser más un reflejo de necesidades inconscientes personales y por tanto un reflejo de sí mismos y no de los valores que proclaman y deberían de transparentar, porque en realidad representamos a Dios cuando somos imagen del Hijo, cuando hemos sido transformados en Jesús, transformadas en Jesús, no por roles. La relación ambigua e inconsciente entre lo sagrado y el poder puede ser una mezcla muy poderosa y de gran significado personal. Y aquí entra el segundo mandamiento, que dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Prohíbe tomar a Dios como testigo de lo que se afirma. Es decir, yo en nombre de Dios digo esto. No, pues temblando lo debería de decir, ¿no? Que no solo por ser autoridad ya silencio al otro, sino esa sombra, es lo divino, ¿verdad? Que me hace callar. Supone invocar la veracidad divina como garantía de la propia veracidad. Este uso de lo sagrado de Dios está vinculado con honrar a Dios o profanar su nombre. ¿Y cuándo se da este abuso? Cuando se pretende legitimar moralmente actos recurriendo a motivaciones teológicas y espirituales. Dios nos ha pedido esto, que tú te sometas, que no digas nada, no le digas nada a nadie. Yo seré solamente tu confesor, tu director espiritual, o yo que soy tu superiora, solo conmigo, yo te voy a manifestar el amor de Dios, etcétera. Cuando se persuade la conciencia de la persona invocando el nombre de Dios. O sea, no se permite, que esto también sería un abuso de conciencia, no se permite que la persona manifieste razones de conciencia, porque yo soy la autoridad sagrada y esto no se discute. Silenciando la conciencia de la persona mediante la coacción de la autoridad sagrada. Entonces, bueno, pues ahí ya no se puede hablar. Esta manipulación, en cuanto que se usa a Dios con razones falsas, aquí lo puse en azul porque para beneficio propio, tantas veces no es claro que sea para beneficio propio, pero si te pones a analizar,
pues es o simplemente para manifestar que se tiene la autoridad. Y eso ya habla de que está en juego la estima. Sobre todo cuando se usa a Dios sin buscar el bien de la persona, sino el beneficio propio. O que se haga lo que queremos. Fíjense que tantas veces en esos discernimientos se plantean distintas opciones y queremos que se haga lo que un grupito quiere, ¿no? Es que Dios quiere esto. No, a ver, espérate tantito. Podría considerarse una acción sacrílega. Eso es lo que se llama falsa experiencia mística, en cuanto que está usando a Dios y razones teológicas y espirituales para conseguir lo que se quiere. Y esto se ha hecho muchas veces. El abuso del nombre de Dios, el abuso de conciencia y sexual. Estas cuatro clases de abuso, como he comentado, se presentan como un continuo. Puede presentarse, no es que se presente, puede presentarse como un continuum, donde se va traspasando progresivamente los límites. Hay espacios que son vulnerables. Los abusos se dan principalmente en el ámbito pastoral, retiros, acompañamiento espiritual, confesión, eucaristía, espacios formativos, que son caracterizados por la simetría de las relaciones, por temas personales y confidenciales. Casi nunca hay un testigo, ¿verdad? Por encuentros frecuentes, o sea, no solo me veo una vez, me veo cada 15 días, me veo cada mes, y obviamente se crea un lazo afectivo. Son espacios muy vulnerables, donde hay ausencia de testigos y supervisión. Me llamó mucho la atención que en el sínodo de los jóvenes se habló de supervisión en el acompañamiento espiritual. Se habló como una posibilidad. Y también aquí hay un tema que es muy delicado porque cuando se da abuso espiritual, que puede llegar a abuso sexual, en un ambiente entre adultos, casi siempre se habla de consenso, ¿verdad? Que ha habido consenso y se habla de la cómplice. ¿No? Porque si se da la absolución a alguien que ha sido abusada sexualmente y el mismo sacerdote le da la absolución, bueno, es cómplice del sacerdote, aunque estaba en una situación o estuviese en una situación de mucha vulnerabilidad. Y lo mismo puede ser una superiora con otra mujer. Hay factores de coacción que tenemos que considerar, ¿no? El consentimiento puede estar influido por la coacción, el miedo, la presión, la manipulación, la dependencia o el desconocimiento de alternativas y del propio derecho espiritual de autodeterminación. Es decir, también un matrimonio se puede anular cuando eh, hay, se dice, hubo consentimiento, pero ¿cómo fue ese consentimiento? ¿Hubo coacción? Entonces se puede anular, ¿verdad? Pero hay coacciones que en una relación de asimétrica, de dirección espiritual, de autoridad, puede ser realmente una veramente manipulación. En el caso del abuso espiritual, es importante que sepamos este código. El derecho canónico valora la libertad en la elección que hace cada persona, sobre todo en los actos espirituales. Para ello basta ver el Código 125, número 1,
que en el caso de actos espirituales considera la libertad como acto jurídico. Se tiene como no realizado el acto que una persona ejecuta por una violencia exterior a la que de ningún modo ha podido resistir. De ningún modo ha podido resistir. Por tanto, la libertad de la persona es un derecho inalienable a custodiar y no debe ser en ninguna manera inducida ni coaccionada para acceder a propuestas en las que no se sienta libre, aunque éstas pudieran venir de una autoridad sagrada. Además, el Código 630 prohíbe a los superiores inducir de cualquier modo a los religiosos confiados a su cuidado a abrirles su conciencia. Esto es libre. Entonces, ¿qué es el abuso espiritual? Es una forma de abuso emocional y psicológico. Se caracteriza por un patrón sistemático de comportamiento coercitivo y controlador en un contexto religioso. El abuso espiritual puede tener un impacto profundamente dañino en quienes lo experimentan. Este abuso puede incluir manipulación, explotación emocional y psicológica, usando elementos religiosos para controlar a la persona. Te vas a ir al infierno si no haces esto, o vas a caer en pecado si no me obedeces. Silenciamiento, silenciamiento, exigencia de secreto y silencio, censura en la toma de decisiones y aislamiento como medio de castigo. Como las relaciones normalmente son frecuentes, pues hay un vínculo afectivo. Control, uso de textos sagrados o enseñanzas para coaccionar, exigencia de obediencia al abusador o abusadora y suposición de un estatus divino. Cuando se da simultáneamente el abuso espiritual de conciencia y sexual, se potencia la gravedad de actos y la indefensión de la víctima frente a la autoridad sagrada. Ejemplos de abuso del nombre de Dios. Bueno, aquí obviamente yo estoy casi siempre los ejemplos para que se capten van pues a algunos que son excesivos pero que llega hasta un abuso sexual, ¿verdad? O sea, el confesor o director espiritual abusa espiritual y sexualmente de las personas confiadas. Ejemplo uno. Estos son casos reales, ¿eh? No los estoy inventando. Un abusador pedía a sus víctimas tener con él una relación de intimidad sexual para vivir la experiencia esponsal con Cristo, ya que él mismo representaba a Cristo, y eso decía la iglesia. Justificaba esta acción manifestando que aquello era necesario para la madurez afectiva sexual de la víctima. Nosotros nos llevamos la mano a la cabeza. ¿Cómo pudo ser eso? Pues sí, así es. Entras a unos ejercicios espirituales, estás en una depresión, en una crisis y ahora sí que el ataque es al lugar más débil. Así es. Otro, creo que ha sido bastante público. Otro abusador pedía a sus víctimas tener relaciones sexuales de tres para poder experimentar la intimidad relacional que vive la Trinidad, justificando esta petición con grandes razonamientos espirituales y teológicos, creando mucha confusión en la víctima y acallando su conciencia. En estos ejemplos se da una interpretación subjetiva de la representación de Dios, en la que se da una identificación con Dios. La imagen de sí no está separada de Dios y el abusador
no logra establecer un diálogo con la realidad externa. No hay apertura para la confrontación y el cuestionamiento. Todo es una interpretación egocéntrica que se justifica para obtener lo que desea. Ni siquiera, obviamente, o sea, esto es una de las cosas graves que pasa en los abusadores, no hay empatía con lo que puede estar pasando la víctima. ¿Por qué? Porque está en una situación egocéntrica. A esto también se le llama falso misticismo. Entonces, una de las posibilidades para que se condene el abuso espiritual entre adultos sería considerar esto como delito. Por falso misticismo se entiende el uso inapropiado de imágenes de Dios o de Cristo para legitimar moralmente un acto inmoral, recurriendo a razones teológicas y espirituales. Parece que el actual derecho penal canónico no ofrece propuestas adecuadas para restablecer la justicia en estos casos de abuso espiritual y de conciencia. Se requiere la tipificación de una norma explícita para estos abusos. Un canonista Bisoli propone dos posibilidades: tipificar el delito de falso misticismo como la legitimación moral de actos inmorales, recurriendo a motivaciones teológicas, y elaborar una nueva ley penal que sancione a quien invoca dolosamente el nombre de Dios con finalidades ilícitas. Em, yo diría que también, no sé si lo digo más adelante dentro de los desafíos, pero yo creo que el derecho canónico que realmente se está replanteando, evolucionando, tendría que poner al centro a la persona. Y entonces se podrían hacer muchos cambios. Desafíos eclesiales frente a estos abusos. Superar el patriarcado. No podemos continuar definiendo a la mujer desde una perspectiva esencialista, solo como imagen de Dios o el genio de la mujer. La mujer, como el hombre, no es ahistórica y está definida por múltiples dimensiones en las que se realiza la posibilidad de relaciones paritarias. Espacios de autoridad. El proceso hacia una iglesia sinodal no será posible si no se aplican los cambios mentales y estructurales para dar espacio de autoridad a las mujeres. Mentales, yo pienso que más que nada es un proceso de conversión. Justicia y reparación. El derecho canónico en la reforma del libro sexto contempla estos delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre. Sin embargo, no ha cambiado todavía la perspectiva y el enfoque de fondo. Es lo que decía hace un momento. Es decir, al centro del derecho no es muy evidente que el bien supremo a custodiar es la dignidad sagrada de toda persona humana. Entonces, cuando esto no sucede, la aplicación de la justicia resulta restrictiva. Yo no soy canonista, pero se entiende cuando al centro está la dignidad de cada persona. La iglesia debe hacer explícita y pública en sus estructuras una verdadera representación simbólica del nuevo orden de la gracia, donde se pueda ver en prácticas tangibles lo que se predica en palabras. Y bueno, ya para terminar, que estoy todavía en tiempo, en el último informe de la Comisión, pontificial
para la salvaguarda, el 16 de octubre del 25, uno de los hallazgos críticos fue la lentitud en la administración de la justicia dentro de la iglesia, que genera frustración entre las víctimas y limita la eficacia de las medidas disciplinarias. La comisión señala que esta preocupación también es compartida por muchos obispos, especialmente en el contexto de los desafíos que enfrentan y la necesidad de desarrollar formas más eficientes para abordar los problemas disciplinarios dentro de la iglesia. Ustedes saben que acaba de ser el informe, lo pueden consultar también. Además, según el informe, las víctimas perciben que la curia romana carece de sensibilidad hacia ellas. No quiere decir que así sea. Las víctimas lo perciben así, lo que dificulta que sus experiencias sean consideradas en la formulación de políticas. Esto es verdad. Y en los procesos de supervisión institucional. Por otra parte, hay que decirlo, no se trata solamente de la elaboración de leyes que respondan a los desafíos actuales, sino también de la conversión, del cambio de mentalidad de aquellos quienes que son los que aplican las leyes o aquellos que están en la autoridad o en el poder. O sea, no solo se trata de cambiar y de reformar las leyes, sino de convertirnos, de cambiar la mentalidad. Para la vida religiosa, yo he considerado, sobre todo la vida religiosa, bueno, todos, ¿no? Estamos comprometidos a venerar el nombre de Dios y a descubrir su santidad a través del conocimiento de Dios y testimoniarlo con la vida. Y esto solo podemos hacerlo si nos decidimos a conocer a Dios, a conocer a Dios. Esta es nuestra misión principal como religiosos, a amar a Dios, para hacerlo conocer y amar a los demás. Si yo no conozco a Dios y no lo amo, no a un ídolo que gratifica mis necesidades, sino quién es este Dios y amarlo, pues será difícil que lo pueda transmitir. Para conocer y amar a Dios es necesaria una formación que favorezca cultivar y desarrollar el conocimiento personal y la madurez afectiva, reconociendo, aceptando y asumiendo la propia historia. Porque ahí puedo ver qué ha pasado con mi imagen de Dios, qué ha pasado con mis necesidades, mis límites, mis dones. Una relación experiencial y personal con el Dios vivo, que está presente en nuestra historia y se le reconoce a través de la escucha, la oración diaria, la vida cotidiana y las relaciones interpersonales. Una formación más seria y profesional en la vida religiosa femenina. De verdad, no saben yo qué experiencias tengo en la universidad. Las hermanas que con trabajos van a estudiar, muchas veces sus superioras no valoran su estudio y tienen antes que limpiar toda la casa, que atender a los viejitos, que tantas cosas. Tengo estudiantes que me dicen, mujeres, hermana, pude empezar a estudiar a las 12 de la noche y me tengo que levantar a las 4 de la mañana, porque si no, no acabo de hacer mi trabajo. Entonces yo digo, ¿para qué la mandas a estudiar? ¿Para crucificarla? Por Dios, si mandan a estudiar a las hermanas, denle su espacio. ¿Cómo es posible que llegan a estudiar? Obviamente los sacerdotes
Qué bueno, ¿verdad? Que tengan ese tiempo. Ya hicieron licenciatura en filosofía, en teología. Las hermanas están ahí tratando de entender tantas cosas. Se ponen a estudiar una licencia y además tienen que sacarla con muchos desvelos. Es injusto, es injusto. Y la paz que tenemos que construir, pues viene de la justicia. Y el cambiar y trabajar por la reparación, por la justicia, va a producir la paz, ¿no? Va a producir la paz. Gracias. Grazie a te, Maria Rosaura, per questa Gracias, María Rosaura, accuratissima por presentazione, esta veramente toccante, presentación perché tan hai exacta veramente y saputo tan trasmettere con conmovedora. tutta Tú il has dolore, tutta la sofferenza transmitido el e dolor, l'importanza el di sufrimiento, questa la tematica importancia che de appunto estos purtroppo temas, nella de vita di este tema, tantissime que tiene que persone, ver con la soprattutto vida de donne tantas religiose, ma personas, sobre anche todo religiosi. mujeres E, religiosas, pero e también comunque purtroppo hombres dobbiamo ammettere che religiosos. dal punto di Tenemos vista que admitir, appunto religioso, lamentablemente, que le desde el prime vittime punto de sono vista purtroppo le donne, religioso, las tanti motivi tra i primeras quali hai víctimas sfocato son la mancanza di las accesso a un'informazione, mujeres, questo maschilismo la imperato nella Chiesa. falta E de ti sono particolarmente grato acción en perché este oggi tu sentido es hai importante y dato te anche dei punti agradezco di riferimento molto molto que chiari, molto importanti. Per tú esempio, hai nos hayas citato dado tantos puntos de referencia importantes. Has citado due numeri dos pregnanti puntos, che dos indicano números che non vengono mai del omessi, mai derecho citati canónico quando tu que no dai se citan muy l'informazione a menudo. iniziale, invece ti dovrebbero essere dati Se come trata de una puntos garanzia que di son libertà, esenciales y que quelli del tendríamos canone que conocer como 125 una garantía barra de 1, libertad del che la 125. libertà della persona è Punto uno, que inalienabile. se refiere Il a la Concilio libertad de la Vaticano II persona, ha proprio inalienable. sancito che la coscienza El della persona è la Concilio prima Vaticano e unica II udienza dice que la primordiale, ma conciencia de la persona es negli istituti importante, religiosi pero en questo los non viene quasi institutos mai religiosos esto insegnato ed è gravissimo. Quindi raramente molto se importante che enseña tu lo y abbia es detto sumamente grave, con e lo tutti cual noi es oggi che sumamente siamo importante que all'ascolto ci tú dobbiamo lo hayas segnare dicho. e dobbiamo anche il Los que te canone hemos escuchado 630 lo hoy dice che lo proibisce ai sabemos, y el superiori obbligare 635 religiosi dice a que los aprire la loro superiores no coscienza. In pueden tante comunità forzarlos sappiamo a los che religiosos a il abrir su confessore o conciencia. la superiora Sabemos o que la diciamo superiora sono le o el uniche che confesor, ai quali è permesso parlare e quindi di bueno, fatto son las c'è únicas una personas con coercizione. las que se puede È molto hablar, con lo importante cual se anche, trata de una secondo me, coerción. quello che hai chiarito Además, a es sumamente proposito importante a mi modo de ver lo que nos has aclarado dell'obbedienza cuando te has referido a la come obediencia, un processo di cuando ascolto e di has dicho que discernimento. se Cioè, trata de un il proceso grafico che de mi hai fatto escucha y vedere de in cui rappresentare discernimiento. una Tú has parte compartido con è nosotros un l'obbedienza gráfico en el dall'altra que estaba la e autoridad por questa un lado obbedienza y la sarebbe obediencia por el otro. il La risultante obediencia sería dell'ascolto el di chi ha resultado il de la potere, di chi ha l'autorità, escucha de ascolto quien tiene verso poder y la persona autoridad, pero e escucha di de la otra persona. discernimento Y también el insieme resultado de per capire qual è il discernimiento, modo escucha y migliore discernimiento conjunto para poder comprender per cuál es el enfoque valorizzare mejor, más i adecuado para doni della valorizar persona, los dones de la cosa che persona. invece di solito non si Lo fa, que cioè è il superiore che dice generalmente no se io ti realiza. Es el superior el que dice, yo comando, te digo que non tú so, tienes que hacer esto, y la battere otra un parte soldato no puede, perché con eh, poco margine, no? Ecco, tiene questo è poco margen de un altro acción. punto importantissimo Este es entonces otro che tu hai punto chiarito talmente importante que bene tú che has questo schema dovrebbe aclarado. entrare nella testa
Con lo cual se trata de un esquema claro que tendríamos que tener todos presentes, de manera que cuando nos encontramos ante una situación en la cual no nos sentimos cómodos, podemos decir no. Esta no es una situación de verdadera obediencia, porque la obediencia no implica que tú me puedes imponer algo. La obediencia significa que juntos intentamos escuchar lo que dice el Espíritu a través del diálogo. Con lo cual tú hoy nos has dado tantos elementos que obviamente necesitaríamos retomar. Sería sumamente útil contar con la grabación de esta presentación y quizás también sería bueno, no lo sé, contar con un documento que pudiéramos descargar. Dice María Rosaura, deseo añadir solamente algo brevemente relacionado con el esquema de la obediencia. Yo no lo he dicho porque se supone que quien obedece, quien hace votos, tiene que tener una madurez para discernir. Y quien manda también tiene que tener madurez. El problema es que falta madurez, falta tanta madurez en nuestras congregaciones, con lo cual se trata de un sufrimiento continuo, porque ni quien manda ni quien obedece saben hacer lo que tienen que hacer. Quien manda no sabe mandar, quien obedece no sabe obedecer. Nos comportamos como niños, como adolescentes, cuando estamos enfadados, queremos mandar a los demás o no queremos obedecer, con lo cual es necesario un crecimiento. Es mejor ser menos, pero ser más maduros. Estoy totalmente de acuerdo contigo, María Rosaura, dice el padre Mario. A menudo en los institutos de religiosos varones le damos tanta importancia a la formación intelectual, pero no a la formación humana. Y en los institutos femeninos, la formación intelectual no está siempre presente, quizás la humana sí, pero a niveles mínimos, con lo cual no tenemos lo suficiente como para llegar al nivel de madurez al que tú te refieres como un nivel necesario. Necesitaríamos que aumentara este nivel de madurez. Los temas son tantos. Creo que todos hoy nos hemos sentido tocados por diferentes aspectos a los que tú te has referido. Y ahora con la ayuda de Sor Teresa, podemos, si no me equivoco, pasar a trabajar en grupos. ¿Es así, Florence? Sí. Sí. Sor Florence nos va a hablar de la distribución en grupos. Acá voy a poner las preguntas en diferentes grupos y en diferentes idiomas. Entonces, van a ver las preguntas en diferentes idiomas. Perfecto. Aquí las tienen ustedes para que saquen una foto de las preguntas. Entonces, tienen que elegir el idioma. Tienen la posibilidad de trabajar en inglés, francés, italiano y español. Luego, habiendo elegido el idioma, pinchan en send, enviar. Vedo che non ci sono nessun gruppo in italiano, adesso c'è la pausa. Ok. Entonces lo escuchamos al padre Mario, C'era l'audio spento. Allora, grazie Thérèse, que nos dice assolutamente gracias, vediamo che gracias non è a semplice Therese. gestire
Sabemos que no es sencillo trabajar con 400 participantes. Fíjense qué número importante de personas. Con lo cual, muchas gracias a todas y a todos por haberse conectado. Sabemos que han trabajado en grupos, algunos han trabajado sobre el caso, otros han visto las preguntas. No sé si la hermana María Rosaura desea proponer un modo de trabajar o directamente escuchamos las preguntas. Dice la hermana María Rosaura, quizás en los grupos hay quienes se han centrado mucho tiempo en las preguntas y quizás esa conversación los ha enriquecido. Quizás alguien de algún grupo desea compartir con nosotros aquello que han descubierto o quizás desea hacer alguna pregunta relacionada con las preguntas específicas. Entonces, ahora invitamos a cada uno de los grupos a que compartan el resultado de su conversación y también los invitamos a compartir preguntas si las tuvieran. Quien desea hablar puede pinchar el icono que dice el icono de la mano levantada. Si alguien desea hablar, pinche el icono de la mano levantada. Gracias. Ecco, Yolanda Pistani ha alzato la mano. Yolanda Pistani. Brevemente, Mm, ci sono? Sì, Si sente? sì. Bien. Condivido brevemente quello che abbiamo detto nel Entonces, gruppo. comparto con Innanzitutto, ustedes grazie. brevemente lo que Le dijimos en el ho grupo. Ante sottolineato todo, l'importanza gracias. di questa formazione, Destacado la dell'area importancia affettiva, di non ritenersi de la maturi, perché questa formación maturità deve en el accompagnare área tutta la vita, afectiva. Se perché trata de alcuni una delle madurez que difficoltà tiene que nascono acompañar proprio da toda questo. nuestra vida, Poi, porque algunas de seconda las domanda che dificultades volevo nacen de porre nel esta gruppo è stata questa. falta de madurez. En el Come grupo hemos comportarsi con quei casi borderline. señalado que es importante Alcuni saber nella cómo comunità comportarse con algunos gerarchia grupos que superiore c'è il fratello, están la un poco sorella, en el ci sono límite. delle Puede que ci en sono la dei colleghi, dei comunidad cugini haya un fraterni hermano, che una riescono a hermana en una stargli un po' fino ad situación arrivare límite. qualcosa, ma questi Quizás sono en algunos sono casos risultati che es vogliono spingere. In importante quel caso il superiore, tra virgolette, si impone. transferirlos, Si può hacer que considerare un po' cambien. quell'abuso. Come fare Y per bueno, accompagnare, per far ¿qué se puede crescere questo? hacer en algunos Questo de è un estos po' la casos domanda que che requieren también un faccio adesso, acompañamiento para visto che que el abbiamo hermano o fatto il la gruppo, ad hermana esempio, que... sulla manipolazione? Estos Infatti son ci algunos sono de dei los problemi. comentarios que Eh, hacíamos come en no? nuestro Cioè, perché grupo. a volte uno che manipola non si A accorge neanche veces che hay sbaglia. alguien que Come puede può estar essere questo manipulando y utile a que quel passo? quizás no tiene conciencia de ello. Sí, la pregunta número uno me parece sumamente importante porque se refiere a la madurez. Para hacer los votos necesitamos un sujeto, o sea, una persona que dentro de sí sea capaz de realizar una elección libre. Y usted hablaba de casos borderline, ¿verdad? Que se trata de casos en los cuales la persona quizás está dividida dentro de sí, está quebrada, no tiene la fuerza para decir con unanimidad, de manera integral, quiero vivir esto. Eso es un problema que tenemos. A veces no ha habido un discernimiento realizado adecuadamente. A veces, por determinadas elecciones vocacionales, nos encontramos con personas en las congregaciones que no son libres y no pueden vivir los votos porque no tienen libertad. ¿Qué hace la autoridad en estas situaciones? Porque
El problema es que lo ponemos al ladrón, como dice el Evangelio, dentro de casa y hemos cerrado la puerta. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Yo creo que en estos casos con estas personas hay que intentar toda la comunidad junta debe ocuparse de estas personas y se debe proporcionar un acompañamiento terapéutico. Eso sería lo más importante. Pero el problema, hermanas, hermanos, es hemos admitido a tantos y ahora con ese deseo de tener vocaciones, admitimos a cualquiera y eso representa un problema muy serio para el futuro, para la congregación. ¿Qué es lo que debe hacer la autoridad en esas situaciones? Bueno, pues se trata de una respuesta a un caso difícil. Lo primero que diría sería no actuar solos. El consejo, el gobierno tienen que colaborar, ayudarse para tomar una decisión conjuntamente y probablemente estas personas que están en situaciones límite, dudosas, causan problemas en la comunidad. ¿Cuál era la otra pregunta, hermana? El segundo comentario. Sí, la manipulación, sí. Bueno. Perfetto, vedo domande in italiano. Le nostre traduttrici sono brave, allora hanno anche loro fatto il switch, non c'è problema. Grazie, grazie. Allora, continuo. La seconda domanda. Entonces, sigo hablando en italiano. El comentario, ¿verdad?, acerca de la manipulación. Bueno, pues en la vida comunitaria tiene que haber una confrontación fraterna, porque a veces permitimos que sucedan cosas. Y si tenemos a alguien que manipula, que está en una situación de poder, estamos perdidas, con lo cual hay que confrontar con humildad, con la verdad, determinadas situaciones. Pero a veces tenemos miedo de hablar, de decir las cosas. Luego nos van a señalar, pero la verdad nos hará libres. Entonces, tenemos que fundar nuestra vida en la verdad. Tiene que estar fundamentada en la verdad. Entonces, la confrontación es importante. No sé si he dado una respuesta, porque cuando hay alguien que manipula, si no hay una confrontación en la comunidad, se sigue adelante con esa manipulación. Claro, también hay que preguntarse por qué alguien que manipula ha llegado a una situación de autoridad, pero hay que actuar a nivel provincial, a nivel general en la comunidad. El problema es que a veces los consejeros, las consejeras tienen temor. Por decirlo de otra manera, ni siquiera son sujetos. Entonces somos un grupo de cobardes que estamos todos juntos, cómodamente viviendo juntos y no tiene que ser así, no tiene que ser así. Es muy verdadero, dice el padre Mario Zannotti. Hay otros participantes que han levantado la mano. Le escuchamos a Zagaya Mary Francis. ¿Qué nos dice? Gracias, hermana Rosaura, por su presentación y, bueno, por esta ponencia, que es verdaderamente una fuente de inspiración. En nuestro grupo hemos hablado de la cultura del silencio y de silenciar, algo que es sumamente fuerte, con lo cual las hermanas se quedan en la situación en la que están, se las explota, se sienten explotadas y se sienten impotentes y tienen miedo de que se las mire y se las condene. Y cuando se dan estas situaciones de abuso, las víctimas tienen poco apoyo dentro de la comunidad, dentro de la congregación
y dentro de la iglesia. La experiencia ha sido que muy a menudo es la víctima la que es castigada y el abusador, bueno, pues se lo disculpa, se lo excusa y sigue adelante en la vida sin que se tome acción. Con lo cual el abuso sigue adelante y se perpetúa y se repite en una persona. Esto tiene que ver con la formación. Entonces, es importante en la formación dar una buena formación a todos los niveles. Y antes de ponerlas a las hermanas en la misión, hay que darles una formación sólida. Con lo cual, como decía el padre, tiene que haber un equilibrio entre la formación intelectual y la formación personal. En español, lo van a traducir. Pero, a ver, muy importante, hermana, la cultura de la omertá, que no solo con respecto al abuso, sino con respecto a tantas cosas que se dan en la sociedad, yo diría, y bueno, es el principio de la mafia, ¿no? Es el principio del mal, la omertá, el silencio. Y la cultura a niveles eclesiales. Y nosotras religiosas y como mujeres. Porque se moraliza el que una denuncie ha sido tocada y está sucia, ¿no? Con la sexualidad. Entonces, yo creo que un trabajo que tenemos que hacer en nuestras congregaciones es hablar de este tema, de la afectividad y la sexualidad, y trabajar contra esta cultura del silencio, porque en la medida en que podemos hablar o hay testimonios, las víctimas se sienten incluidas, acogidas. Entonces vamos creando un espacio donde ellas pueden estar, primero. Segundo, el tema de la formación. A ver, a mí me parece que nosotras en la iglesia hemos sido, qué mano de obra barata. Discúlpenme. Como dicen los colombianos, perdónenme, pero discúlpenme. Es decir, ponemos la misión, pero ¿por qué? Se trata solo de hacer cosas, pero no darle sentido. O sea, realmente las actividades se quedan enanas si no son movidas por el Espíritu Santo. Y el problema es que estamos habituadas a hacer cosas, pero no a preparar a gente que sepa lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Entonces, para mí la formación es fundamental y mientras las autoridades formadoras, gobierno, no se comprometa a invertir en las personas, entonces vamos a tener mano de obra barata, gente que trabaja, pero que no vive su vocación, hermanas, y vive a un nivel donde no responde a los desafíos que necesita hoy nuestra iglesia. Discúlpenme que sea tan claridosa, pero así lo veo. Certo, c'è da chiedersi se sono tutti interessati veramente ad avere persone libere. Entonces, no tenemos que preguntar verdaderamente si todos están interesados en tener personas libres que vivan la espiritualidad verdaderamente. La escuchamos a Graciela Correa. Gracias. Enciende el micrófono, por favor, hermana Graciela. La escuchamos. Hola, ¿se escucha ahí? Sì, Sí, se Bien. escucha.
Bien, nosotros en el grupo de español elegimos la pregunta número 3, que es la relación entre el segundo mandamiento y el estilo de ejercer la autoridad en la congregación. Entonces, bueno, habíamos compartido que si bien en la comunidad hay distintos puntos de vista, a veces esto de tomar el nombre de Dios en vano, a veces los percibimos a la hora de que el rol de la superiora, esto de juzgar a una persona que no te apoya o que disiente o que piensa distinto a la superiora o a otra hermana de comunidad, a veces es muy duro, ¿no? Porque tomamos el lugar de Dios a la hora de juzgar el actuar de una hermana, ¿no? Entonces habíamos visto de que es importante el tema del discernimiento y la escucha, que esto se debe practicar desde la formación, enseñar y practicar el diálogo desde la formación inicial, ¿no? Pero que también es algo que hoy por hoy es un desafío también en las hermanas de mayor edad, ¿no? Porque, bueno, compartíamos esto, que a veces se vive el voto de obediencia de manera idealizada. Entonces, dialogar y discernir es lo que todas queremos, pero también es un desafío. La obediencia al director espiritual era como algo que se tenía como muy, que debía ser así, ¿no? Y bueno, y hoy en día vemos que no es tan así, que también se debe confiar en la vida religiosa, en la vida de la comunidad. Entonces veíamos que también es necesaria una mirada realista, tanto de la superiora como del director espiritual, ¿no? Después habíamos compartido que en las comunidades hay diferentes tipos de personalidades, no están las hermanas que son seguras, pero también están las hermanas que son autoritarias, dominantes, y también las que son empáticas, las que tienen otro tipo de relación, quizás que es más desde el diálogo, desde la escucha. Entonces, bueno, es como necesario reconocer las diferencias y crecer en esto, en el tema de la escucha, el diálogo y el discernimiento, que salió mucho en el grupo, ¿no? Entonces, también se compartía la mirada hacia la formación dentro de las congregaciones, que hoy por hoy se busca más trabajar en equipo, tener como un equipo de formación, porque a veces queda todo centrado en la formadora, ¿no? La superiora, la acompañante espiritual y al mismo tiempo es la hermana que es el referente de autoridad para la formanda. Entonces, bueno, es un desafío también trabajar en equipo, ¿no? Esto nos invita la charla y todo lo que hemos compartido hoy a tener una actitud más vigilante, ¿no? Entonces también a veces, también mirarnos nosotras en las comunidades y ver que a veces nosotras permitimos la asimetría porque no confrontamos, porque no dialogamos, porque no expresamos, ¿no? Entonces, bueno, tener como ese cuidado, ¿no? Después hablábamos de esto como también es un tiempo de conversión fraterna en las vidas comunitarias, ¿no? Entonces hablamos que también tiene que ser una formación de todas las religiosas, ¿no? Eh, Compartíamos también esto, la importancia de, analizando el caso también, ¿no? Salieron algunas cosas de tener como presente el rol de la comunidad, ¿no? Porque si esta hermana ha caído en esto que relata en el caso, también plantearnos cómo generamos un ambiente comunitario sano, un ambiente comunitario fraterno, de acogida. Entonces, bueno, tener en cuenta también, bueno, ahí describe, ¿no?, las características de la persona manipuladora, en la persona del director espiritual, pero también era bueno plantearnos una de las hermanas de Celo que me pareció muy fuerte y muy realista, ¿no? Él me decía que esto es bueno para mí, ¿no? Entonces salía esto que, si bien lo dice el sacerdote a esta hermana, a veces cuántas de nosotras superioras o las mismas hermanas de comunidad, ¿no? A veces aconsejamos a la hermana de esta manera, ¿no? Esto es bueno para vos. Entonces, esto también de tener cuidado cuando estamos aconsejando a alguien o cuando estamos tratando de convencer o manipular a las mismas hermanas, ¿no? Que puede ser a veces un argumento de obediencia, ¿no? Y tener en cuenta a veces el lenguaje que también usamos cuando nos relacionamos nosotras, ¿no? Porque a veces podemos proponer algo como bueno para el otro, pero que nosotras tampoco lo vivimos. Bueno, eso fue lo que compartimos en el grupo. Gracias. Muchas gracias. No, no tengo nada que decir más que el tema de la sinodalidad, que si no hacemos un gobierno de todas para todas,
que implica un compromiso de todas, en el caso de la vida religiosa femenina, pero de todos, para todos, no podemos ir adelante. Gracias. Grazie. Gracias. Hermana Clara, la escuchamos. Gracias. En nuestro grupo hablábamos inglés y nosotros elegimos la segunda parte y hablamos de la madurez de los candidatos que admitimos en la congregación. Y hablamos de la importancia de ayudarlos a comprender bien qué es la vida religiosa. Dijimos también que a veces podemos sentirnos solos en la comunidad. Y quizás también, por lo que se refiere a el director espiritual, bueno, no tiene necesariamente que ser un sacerdote, un padre. Tenemos que buscar un director espiritual que tenga formación como tal. A veces elegimos a un sacerdote que es un amigo para acompañar a las hermanas y eso puede representar un gran riesgo. Hemos dicho también que en ambas partes puede haber emociones y es importante identificarlas para evitar la manipulación. Y hemos dicho que por lo que se refiere a la formación espiritual, bueno, es importante también tener una supervisión. Y hay que estar abierto cuando hay desafíos. Entonces, también cuando se habla con un supervisor hay que estar abierto y dispuesto a hablar de determinadas situaciones. Y hay que hablarles a las novicias acerca de todas estas cuestiones para que tengan conciencia de lo que pueda suceder. Y a veces una hermana puede desarrollar una dependencia del director espiritual o puede suceder también de parte del director espiritual. Y es importante tener conciencia de esto, saber que esto es posible. Por lo que se refiere a la formación, cuando se trata de elegir un director espiritual, hay que elegir una persona que tenga una sólida formación. Eso es, de alguna manera, lo que dijimos en nuestro grupo. Si uno de alguna manera tiene la sensación de que la relación con quien proporciona dirección espiritual no está funcionando bien, no es positiva, hay que poder hablar de ello. Muchas gracias. Es muy importante esto que has dicho con respecto a formar a las novicias. Ellas tienen que saber con claridad, ahí entran códigos de conducta, que un director espiritual no me puede estar tocando la mano, que un director espiritual no me tiene por qué acariciar la cara o siempre estarme tocando la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que estar tocando? No. Ellas tienen que saber que en una relación, es como una relación profesional. Un director espiritual no tiene por qué estarme tocando. Por ejemplo, ¿no? O sea, que en una relación con un sacerdote yo me puedo enamorar y puedo sentir afectos, pero lo mismo el sacerdote se puede enamorar de una novicia, se puede enamorar de una religiosa y ser conscientes y honestos con aquello que sentimos. Pero bueno, normalmente se niega. Yo, hijo de la Inmaculada Concepción, siento esto. Pues sí, sí lo sientes. Entonces, bueno, es un poco difícil, pero la formación es la base de la libertad. Muchas gracias. Bene, Bien, invito a fare entonces
Ahora degli interventi molto brevi. voy a Due, massimo 3 invitar a minuti, perché quienes hablen en sono ancora continuación a ser parecchie persone sumamente che hanno breves. firmato, se no Les non pido por usciamo. favor que hablen 2, Grazie, 3 José minutos Ignacio. no Grazie. más. A te la Gracias, parola. José Ignacio. Te damos la palabra, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes desde Roma. Yo solamente quería señalar un pequeño punto que he dicho en mi grupo. Yo soy religioso marianista, una congregación que nos dedicamos a la educación de niños y jóvenes desde hace más de 200 años. Y yo en nuestro grupo he hablado de la importancia de crear una cultura en nuestros niños y en nuestros jóvenes, en nuestros alumnos. Yo estoy seguro de que no soy el único religioso educador que hay en este foro y que hay más congregaciones que se dedican a la enseñanza. Y me imagino que estaréis de acuerdo conmigo. Está muy bien todo lo que hablamos de puertas adentro, nosotros como religiosos que tenemos que hacer. Su charla, María Rosaura, ha sido formidable. Pero también tenemos que crear esa cultura, insisto, en nuestros niños y en nuestros jóvenes, desde pequeñitos. Porque si no creamos cultura desde pequeñitos, no estamos haciendo nada. El futuro será igual que lo estamos pasando ahora de mal. Sí, Simplemente eso. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En algún colegio, por la denuncia de los niños que les enseñaron a mirar, pudieron descubrir a un abusador. Stavamo ascoltando la traduzione. Grazie, grazie ancora. Gracias, gracias. La prossima a parlare sarà No, ahora vamos a escuchar a la hermana Sipiwe, Sipiwe a te la Theory. parola. La escuchamos, hermana. Okay, thank you so much. Muchas I am just going gracias. to give a brief summary Voy a of compartir what we brevemente lo discussed que in our hemos group, dicho en nuestro grupo. English speaking. Hablábamos inglés en el We looked grupo at the abuse y, in formation, bueno, hablamos and del we abuso saw en that la in our formación. formation houses, people like Hemos some dicho que en las some of casas them de have done formación education already. Some hay of them are young, just quienes coming maybe vienen a from nosotros secondary y school, tienen una formación and terciaria. Hay quienes han the way recibido we solamente treat educación secundaria. them in formation houses, we treat En las them like casas de children. formación, de alguna We don't manera, sin embargo, las encourage our tratamos child como to personas, como give niños their own pequeños, como views, niños, y no to les share their permitimos own que thinking. compartan su punto We de vista, sus impose everything ideas. on them, and Imponemos sometimes we even y a veces threaten them to say that, incluso your life llegamos is in my a hands. I can do amenazarlos anything with you. diciéndoles, bueno, If I pues tu wanted vida to está en maybe mis give manos, yo you puedo good hacer lo que education, deseo I might contigo kick you y si lo out. deseo So, puedo like you say, expulsarte o where puedo is the permitirte que virginity permanezcas here? en el Where is noviciado. God here? Esto Am I taking up no the es spirit of God to positivo. say you have no vocation, I can kick you out, Yo your life creo que is a in veces my sucede hands. que se les puede So, decir a las and then formandas, the other thing is tu like vida está en mis in the manos, yo formation, you puedo see they have expulsarte. timetable, they wake Y up, they también go to cuando bed at las this time, at jóvenes this time. están o los jóvenes están Sometimes en we need to formación, make them tienen think on their horarios que own tienen que thinking, knowing that respetar these y a people are veces tenemos que mature darles tiempo para and que everything is going to piensen por sí timetable. solos, And para we que should puedan empower them, madurar. we should No empower them todo to speak tendría que out, estar not to be afraid. rígidamente Because we organizado con inflict so horarios y much fear, tenemos que ser so much menos that rígidos. someone No tenemos que if they transmitirles feel that they are being temor. watched in whatever they Debemos do, so that at permitirles the que end of hablen the year, the libremente porque de evaluation alguna will manera de be lo based on that. contrario So se we sienten end up observados finding people that continuamente. Esa idea de que son believe in what evaluados a fin de they año want to see. So freedom y todo eso puede llevarlos a hacer las cosas del modo en el cual decisions piensan que el formador o la what are formadora being desea que held. lo haga. The other thing Es importante that también, we si discussed sufren was abuse abusos, of que power ayudemos or a authority. sanar esa situación. That Nos sometimes referimos también en el grupo al abuso people in de authority poder, de just because autoridad the y a sister is rather a veces priest, quienes to say that tienen un cargo de we have autoridad sinned and the spirit has said this and this. dicen lo que ellos There is piensan no y lo dialogue presentan because it's como them that hemos have said that we discernido. have El stopped Espíritu them. ha So dicho that esto, como was si el another Espíritu thing. les And we hubiera ended hablado with a a question to ellos. say, if there is no agreement
Y bueno, pues a veces si no todos están de acuerdo con lo que ellos dicen, ¿qué sucede en esas situaciones, verdad? Bueno, pues gracias. ¿Ves? Lo que sucede es que tenemos que formar a las personas, tenemos que prepararlas, tenemos que crear una cultura de seguridad para los niños, para las jóvenes, para los jóvenes, ¿verdad? ¿Ves? Lo que tú describes, esa formación, esa educación que tú describes es una forma de abuso. Una forma de abuso que no es cristiana. Lo siento, pero no es cristiana porque no respeta la dignidad. Entonces, tenemos que respetar la dignidad. Tenemos que respetar la dignidad. Y necesitamos crear un ambiente que sea seguro, seguro para los niños, seguros para quienes están en formación. Grazie. Gracias. Guylaine, te escuchamos. Oui, maintenant. French, un momento, perché io non capisco bene il francese. Aspetta. Entonces, te escuchamos, Guylaine. Ok. Bien, escuchamos, Guylaine. Puedes hablar. Entonces, soy Ghislaine, soy un misionero de Congo, pero ahora me encuentro en Bélgica. Yo estaba en el grupo de habla francesa y nosotros nos centramos en la tercera pregunta. Dijimos que el abuso existe a nivel de la autoridad y también en el ámbito de la formación. En nuestro grupo, nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer acerca de esto? A veces el abuso, bueno, hay un seguimiento, hay un monitoreo, a veces no. A nuestro modo de ver es mejor hablar en esos casos. Por ejemplo, cuando vemos a un hermano o una hermana que es víctima de abuso de parte de un superior, de un formador, de una formadora, no deberían sentir temor, tendrían que tener el valor de hablar, a pesar de que quizás corran un cierto tipo de riesgo, puedan ser estigmatizados en esa cultura, pero el único modo de cambiar la cultura es hablar. Por ejemplo, hubo un caso en el cual toda la comunidad de formación fue denunciada porque hubo alguien que cometió un error y toda la comunidad estuvo de alguna manera asociada a ese caso y se castigó a toda la comunidad porque una persona había hablado de lo que había sucedido. Todos fueron castigados. Con lo cual, yo creo que es importante, además, formar a los formadores. Quienes van a ocuparse de brindar formación tienen que recibir formación para saber cómo comportarse y para evitar crear problemas, generar problemas. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La formación de formadores es fundamental. Y ya esta hermana de India, que ahora se me fue su nombre, que habló anteriormente, dijo, no podemos continuar con esta cultura de silencio. ¿Qué nos va a ayudar a ir cambiando? Si uno ve un abuso, bueno, en comunidad, para eso vivimos en comunidad. Si no decimos somos cómplices.
Somos cómplices. Gracias. Y ya casi se acaba el tiempo, ¿eh? Hay todavía preguntas y... Bene, passiamo alla prossima. Bueno, pasamos a la próxima pregunta. No, A ver, hermana Graciela Trivillino. Hermana Graciela, la escuchamos. Sí, bien. Nosotros de otro grupo en español nos unimos a todo y agradecemos muchísimo toda su presentación y todo el trabajo de la UIS. Y justamente veíamos que para contrarrestar toda esta manipulación, toda esta corriente de dominación en el fondo, ¿no? De manipulación, marcamos unos puntos después de haber compartido muchas experiencias cada uno. Primero, por ejemplo, espacios para hablar, y decíamos que este era muy bueno para tomar conciencia de cambiar los parámetros, ¿no? El segundo, que muchos lo nombraron, el tema de la formación en todo sentido y la concientización desde niños, ¿no? Después, paralelamente a esto, un ambiente de confianza en las comunidades, porque a veces hacemos, aparte del abuso de poder que hacemos internamente, si nosotras somos de criticarnos por detrás, una hermana que entra en ese círculo vicioso, por ahí no se anima a hablarlo y cae en la otra persona que le dice que va a estar solo para él, para ella, ¿no? Que muchas veces olvidamos que esto es central. Luego hablábamos también, bueno, de la concientización y también de la sanación, de dejarnos sanar, porque si vengo con una historia, un trauma de formación, en la formación afectiva, probablemente tenga esas complicaciones y desbordes. También hablábamos del empoderamiento, estos encuentros, la formación, todo eso nos va empoderando tanto al varón como a la mujer, porque también compartíamos casos de abusos y de anulación de una vocación en seminarios. Los espacios para hablar y recordar también que a veces nosotras, también las mujeres, venimos y ejercemos nuestro liderazgo con parámetros patriarcales, porque hemos crecido en ellos. Esto, Sí, muchas gracias de corazón y sí, felicitaciones. totalmente de acuerdo. Solo resaltaría el tema de la confianza. O sea, uno de los graves problemas de los gobiernos es la vida comunitaria. No nos queremos, no nos ayudamos, no somos amigas, no hay caridad. Y bueno, yo no traté nada del tema de protección de menores, ni todo lo que tenemos que hacer en la misión apostólica, porque traté de referirme, obviamente, pues a nuestra vida. Pero bueno, aquí hay para dar y vender, como se dan cuenta, no se acabaría nunca. Este tema tiene mucho. Y bueno, son las 5, ¿eh? sì, abbiamo ancora qualche minuto. Sí, aún tenemos algunos minutos más para escuchar a 2 o 3 participantes más. Prego, Toilin. Toylin, te escuchamos. Good evening, everyone. Good morning. So I was in the Saludos a English todos. speaking group, Yo and estaba en el grupo de habla there was an inglesa activity on the y 3 bullets that we had. nosotros nos I'm going into my dedicamos notes. a, Was actually voy a ver las notas, los within apuntes que question or bullet tomé. 1.
El punto 1, la relación entre poder sagrado y sacerdocio ministerial. Nos referimos a eso. ¿Cómo se vive en mi congregación la relación entre poder sagrado y sacerdocio ministerial? Y al responder esa pregunta, también hablamos de aquello que está enraizado en nuestra cultura. Había hermanas de India, de Irak, yo soy de los Estados Unidos de América. Y bueno, todos decíamos que, bueno, estábamos de acuerdo con que a veces nosotros todos hemos visto ese enfoque patriarcal de dominación masculina, y eso lo vemos en el ministerio vocacional. Dijimos que era necesario contar con formación adicional, porque podemos tener vocación, pero necesitamos tener ese nuevo enfoque y recibir formación también para poder escuchar, para poder ver el dolor, para ver lo que está sucediendo, pudiendo aconsejar a quien aconsejamos en el espíritu, sin tener un enfoque patriarcal, para ser fieles al espíritu en aquello que hacemos, en nuestro enfoque. Eso fue lo que dijimos. Muchas gracias. María Rosaura. No, bien. Ella ha dicho una cosa importantísima que repitió varias veces, es la formación para ver. O sea, el problema tantas veces es que estamos ciegas, que estamos ciegos. Para eso tenemos que formarnos, abrir los ojos, porque si no, continuamos sin ver, ¿no? Muy importante. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Y Pauline, te escuchamos. Muchas gracias, dice Pauline. Saludos a todos y gracias a la hermana Rosaura por lo que ha compartido con nosotros, que ha sido maravilloso. Nosotros reflexionamos acerca de la primera pregunta, la relación entre el poder sagrado y el sacerdocio ministerial. Hemos dicho que hay hermanas religiosas y hombres religiosos, y observamos que en bueno, nosotros éramos un grupo mixto con hermanos y hermanas, y dijimos que claro, a veces en algunas congregaciones hay padres y hermanos, y los hermanos tienen algunas responsabilidades y los padres tienen otras. Los hermanos nos dijeron que luego, a lo largo de los años, ellos decidieron que iban a permitirles a los hermanos que tuvieran una posición, un rol de autoridad, lo cual es sumamente interesante. Hablamos también de algunas situaciones que son incómodas y dijimos que en algunos casos los sacerdotes tienen una posición privilegiada en comparación con la de los hermanos. Cuentan con mayores privilegios. Sí. Cuando hablamos de la relación entre los sacerdotes y las religiosas y los obispos, a veces puede haber tensión, puede haber discusiones. No siempre es sencillo llegar a un compromiso. A menudo las mujeres religiosas tienen que aceptar y
el resultado es que prevalece la posición de los religiosos. Por lo que se refiere al abuso espiritual, no sé si tengo tiempo para referirme a ello, quizás muy rápidamente. Por lo que se refiere a la primera pregunta, un padre espiritual puede legitimar su conducta diciendo, este es el deseo de Dios. A veces puede justificar su comportamiento de esa manera, con lo cual hace que la víctima también piense y sienta que él siempre está disponible para ella. Por lo que se refiere a la tercera pregunta, cuando hablamos de amistad entre dos personas consagradas, bueno, pues eso puede implicar riesgos. Puede implicar riesgos. A ver, escuchamos una intervención más. ¿Quién va a ser? Leónidas. Leónidas, te escuchamos. No. Entonces, bueno, pues, a ver, Leónidas, ¿sí? ¿Está con nosotros? Sí, 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 sí. Dice Leónidas, muchas gracias. Muchas gracias, hermana, por todo lo que ha compartido con nosotros. Se ha referido a un tema sumamente importante. En mi grupo dijimos que los problemas son transversales. Sobre todo el uso del poder para controlar a los demás. Dijimos que es algo transversal y también la falta de responsabilización, el hecho de que no se investiguen denuncias de abuso espiritual. A veces la superiora o el superior puede decir, yo soy el superior, los demás no tienen nada que decir en este tema. Hablamos también de la explotación de la autoridad espiritual en pos de una ventaja personal. También hemos hablado de la formación. Dijimos que a veces cuando alguien está en formación tiene problemas, pero esos problemas no se cuestionan y se permite que siga adelante en la formación, que realice los votos permanentes. Y bueno, el hecho de que no se haya de alguna manera enfrentado sus problemas, confrontado sus problemas, permite que siga adelante con ellos. Por lo que se refiere al counseling, acompañamiento, hemos dicho que a veces también se considera que quien recibe ayuda psicológica tiene problemas mentales, pero ese tipo de ayuda psicológica o counseling tendría que comenzar desde el principio cuando alguien lo necesita, desde los primeros niveles, para evitar que la persona siga adelante sin recibir ayuda, lo cual luego va a tener repercusiones para la congregación y puede llevar a escándalos, a dificultades. Entonces es mejor evitar posibles riesgos desde el principio. Hemos dicho que es sumamente importante tener programas de formación que incluyan el acompañamiento, counseling o ayuda psicológica desde el principio. Gracias. Muchas gracias. María Rosaura, no sé si deseas hacer algún comentario para concluir rápidamente. Te escuchamos. Bueno, no puedo desactivar el español. Es que ahora me quedé solo en el español, ¿no importa? ¿Me oyen las demás? Sí, está bien, hermana, le escuchamos. Ok. Bueno, pues solo de lo que dijeron, el tema de los hermanos y los sacerdotes en una misma comunidad pone de evidencia también para muchos varones esta desigualdad.
Entonces, algo tenemos que hacer juntos. Bueno, esto por los comentarios, el tema de formación que también se dijo. Y para concluir, bueno, pues tenemos grandes desafíos, hermanas, hermanos, pero si trabajamos en ello, no podemos perder la esperanza para crear realmente espacios seguros, no solo para la misión, sino para nuestras hermanas y hermanos, porque ya también dijeron, obviamente, no lo traté específicamente, pero obviamente que hay abusos de varones, obviamente, y muchos, solo que normalmente son más en adolescentes, pero también hay. Y agradecer, me dio mucho gusto que los equipos pudieran hablar porque esto es necesario, combatir la omertá y el silencio. Agradezco y bueno, pues estamos todas y todos unidos para ir transformando. Primero nosotros transformándonos y ayudar a transformar lo poquito que podamos en nuestras congregaciones y en la iglesia. Muchísimas gracias. Grazie mille, veramente, Sor Rosaura. Muchas gracias, hermana Rosaura. Este seminario web seguramente nos ha brindado a todos instrumentos que nos sirven para reaccionar ante estas situaciones de abuso. Y también instrumentos que nos sirven para construir, para crear esperanza en nuestro modo de responder, sabiendo que hay respuestas que tenemos que dar que son necesarias. Así es. Pueden ser difíciles, pero van a dar un resultado positivo, no solo para nosotros, sino también para los demás, para otros, que así podrán combatir abusos similares. Te agradecemos mucho, Rosaura, y las agradecemos a las intérpretes que, como siempre, han permitido que todos pudieran seguir el seminario web. Y también le agradecemos a la hermana Teresa, a la hermana Florence, a todo el personal de la UISG que se ha ocupado de las cuestiones técnicas y que ha permitido que la comunicación fluyera adecuadamente. Sabemos que no es sencillo hacerlo, Así quizás es. hemos tenido algunos inconvenientes, pero les agradecemos su esfuerzo de corazón. Dice la hermana Therese, yo deseo compartir con ustedes este enlace que ven en la pantalla que sirve para realizar una evaluación, lo cual es esencial para que sigamos adelante. Por favor, tomen una foto con el celular o escriban en el browser este enlace. Se trata de un enlace que les permite realizar una evaluación de este seminario web. Y les agradecemos que nos den sus respuestas porque esto nos permitirá seguir adelante teniendo en cuenta su parecer acerca de este encuentro y en base a ello preparar los encuentros siguientes. Muchas gracias. Esto es sumamente importante para nosotros, con lo cual, sí, dice el padre Mario Zanotti, los invitamos a que respondan inmediatamente antes de salir de la reunión. Pueden permanecer 2 minutos más. Antes de salir de la reunión, pueden abrir el enlace, pinchar en el enlace, entrar en el cuestionario y responder a las preguntas. Lo faccio anch'io così
El enlace está en la pantalla, hermanas y hermanos. Ecco, ancora mezzo minuto per finire. Les damos medio minuto Vi ringraziamo más molto para perché è que importante. terminen de completar el cuestionario y les agradecemos que lo hagan porque es sumamente Completate. importante. Potete anche vederlo sul chat, così potete cliccare. Tienen el enlace en el chat, hermanas y Nel hermanos. chat. Estamos C'è il poniendo el link. enlace en el C'è chat. il link. Ah sì, perfetto, grazie Teresa. Perfetto. Muchas gracias, hermana Therese, Si por può poner el enlace. completare Pueden con pinchar ahí si tienen calcolatrice. dificultades para acceder a través de la pantalla. Pueden ir Quindi a la chat y pinchar.